Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 35 del paper Cultura y Civilización Española. Vamos a hablar sobre España y la Unión Europea. La Unión Europea es la entidad política que agrupa a la mayoría de los países que ocupan el área geográfica europea. Tiene su origen en la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial, que había puesto de manifiesto la necesidad de crear estructuras de colaboración e integración que pudieran reparar la situación devastadora creada por la guerra y prevenir en el futuro tensiones entre estados que condujeran de nuevo a una confrontación. Los primeros pasos hacia la integración europea vienen de la mano del presidente Churchill, que buscaba crear los Estados Unidos de Europa. En 1949 se establece la primera organización paneuropea conocida como Consejo de Europa. En el año 1951 se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ya que estas industrias eran fundamentales en los países fundadores y se permitía eliminar las restricciones a la producción industrial alemana gracias a que la CECA asumía la administración de la cuenca del Ruhr, zona altamente minera e industrial. En estos primeros años hubo varios tanteos y exploraciones fallidas hasta que se establece un comité, el Comité SPAC, encargado de organizar una conferencia intergubernamental que pudiera sentar las bases para tratados comerciales. Estos tratados se firmaron en Roma en 1957 y suponen la fundación de la CEE, la Comunidad Económica Europea, y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Euratom. Durante la década de los 50 hubo cierta rivalidad entre la Comunidad Económica Europea y el Reino Unido, que fundó su propia asociación, la EFTA. Pero el éxito de la Comunidad Económica Europea provocó que inspirase en su actitud y solicitase la entrada en la Comunidad Económica Europea en el 1961. Sin embargo, chocó con la frontal oposición de Francia, especialmente de Gaulle. Las primeras ampliaciones tuvieron lugar en 1973, incorporándose Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. Después vino Grecia en el 81 y finalmente España y Portugal en el 86. Con la caída del muro de Berlín y la unificación de las dos Alemanias, se abre la puerta a la Europa del Este, que irá entrando progresivamente en los años siguientes, hasta la configuración actual de 25 miembros, en la que España es el cuarto miembro por población y economía después de Alemania, Francia e Italia, descontando a Reino Unido, que no participa de la moneda común y ha solicitado abandonar la Unión Europea. El siguiente paso de gran calado, que tuvo grandes consecuencias, fue la adopción en el 2002 de la moneda común, el euro. Este movimiento vino precedido de la creación en 1999 del Banco Central Europeo. Algunas fechas clave en la historia de la Unión Europea son la época de fundación, el Consejo de Europa en el 49, la fundación de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero en el 51, la creación de la Comunidad Económica Europea en el 57 con el Tratado de Roma y la creación de la Unión Europea en el 92 con el Tratado de Maastricht. Instauración de la moneda única, el euro, en el 2002, el intento de instaurar una Constitución Europea en el 2004 y rechazada en referéndum por varios países, el Tratado de Lisboa de 2009 y el Reino Unido abandona la Unión Europea en el 2016. Ampliaciones desde 6 estados hasta 28 miembros. En el 57 tenemos Bélgica, la República Federal Alemana, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda. En el 73 tenemos a Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En el 81 a Grecia. En el 86 a España y Portugal y 12 miembros más. En el 90 tenemos la unificación de las dos Alemanias. En el 95 entran en la Unión Europea Austria, Finlandia y Suecia. En el 2004 entran la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia.
En el 2007, Rumanía y Bulgaria. En el 2013, Croacia. En el 2016, Reino Unido comienza los trámites para abandonar la Unión Europea. A modo de balance del proceso de integración europea, se puede decir que el objetivo inicial de la creación de la Comunidad Económica Europea fue fortalecer los vínculos entre países europeos para que no hubiera enfrentamientos militares como las dos guerras mundiales que marcaron la primera mitad del siglo XX. Sin lugar a dudas, esto se ha conseguido alejando definitivamente el fantasma del conflicto bélico entre europeos. Solo por este logro se puede decir que la Unión Europea es un proyecto exitoso, si bien se enfrenta en la actualidad con gran cantidad de incertidumbres, especialmente por la salida del Reino Unido de la Unión tras el referéndum de 2016. Vamos a hablar ahora sobre la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Como se ha señalado, España entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea en el año 86 junto a Portugal. Para ello se firmó un acta de adhesión que fue firmada solemnemente en junio de 1985 y que entró en vigor el 1 de enero de 1986. Los antecedentes y negociaciones previas para este proceso comenzaron, sin embargo, mucho antes. La primera petición de ingreso tuvo lugar en el año 62, pero la candidatura no fue considerada siquiera dado el carácter dictatorial del régimen político vigente en España en esos años. Se dejaba claro, por tanto, que para poder ingresar en la Comunidad Económica Europea era necesario ser un Estado democrático, tal y como lo explicitó el propio Parlamento Europeo en el 64. Este intento inicial, como otros que tuvieron lugar en esa década, chocaron con dos grandes obstáculos. Por un lado, la nula voluntad por parte del gobierno español en instalar una democratización del país. Por otro, la escasa importancia estratégica de España en relación a otros países como Reino Unido, que estaban negociando su incorporación a la Comunidad Económica Europea por aquellos años. El régimen del dictador Franco, además, estaba inspirado en un nacionalismo español muy marcado que chocaba con el propio espíritu de integración supranacional de la Comunidad Económica Europea. No obstante, el régimen franquista necesitaba establecer lazos económicos con el resto de Europa, dado que ya en 1959 había empezado a abrir y liberalizar su economía. Tras la muerte del dictador en 1975, se sucede un periodo de transición política presidido por el presidente Adolfo Suárez. Suárez reactiva en 1977 la solicitud de adhesión y las negociaciones comienzan en 1978. Las autoridades europeas estaban deseosas de dar un impulso a la naciente democracia española, como también en la vecina Portugal y anteriormente en el caso de Grecia, y para ello exigieron la ratificación por parte de España de varios documentos relacionados con el respeto a los derechos humanos, considerados como los valores comunes europeos imprescindibles para poder formar parte de la Comunidad Económica Europea. Así, España abandonó el aislamiento provocado por el franquismo y pasó a formar parte del Consejo de Europa, donde firmó la Carta Social Europea para los Derechos Humanos, así como los pactos internacionales sobre derechos que forman parte de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo que la negociación política, se entabló una importante negociación económica, ya que el acceso a la Comunidad Económica Europea de España y Portugal implicaba la necesidad de importantes cambios en el tejido económico del país, cuyo tejido industrial era mucho menos desarrollado que en los países ya presentes en la organización. En relación a la negociación económica, la producción agrícola española suponía incrementar un tercio la producción de la Comunidad Económica Europea, provocando grandes excedentes de productos agrícolas como vino o fruta, ya que Francia e Italia eran y son grandes productores agrícolas. En relación al tejido industrial, en España tan solo la industria siderúrgica y la producción textil eran competitivas, pero aún así eran inferiores a las de otros países europeos. El proteccionismo del régimen franquista además había provocado la existencia de multitud de pequeñas y medianas empresas asociadas a la industria que no eran competitivas en un entorno como el de la Comunidad Económica Europea.
La desaparición de estas empresas supondría un grave problema para la integración europea, ya que aumentaría significativamente el desempleo como consecuencia de la entrada en la organización. Tras la victoria del PSOE en las elecciones del 82, los dirigentes socialistas tomaron los mandos de la negociación que se prolongaría durante 3 años más. La entrada de España despertaba recelos en Francia porque podía poner en riesgo el importante sector agrícola francés. Desde 1981, el Banco Europeo de Inversiones concede créditos a España para que mejore sus defectuosas infraestructuras. Tras la reforma de la política agraria común en 1983, principal escollo de Francia, y la aceptación por parte del gobierno de González de tener misiles estadounidenses en territorio español, se desbloquea finalmente la situación y España entra en la recta final de las negociaciones para adherirse en la Comunidad Económica Europea. Las negociaciones culminaron con el referéndum que fue secundado por el 76% de los votos. Tras la adhesión, España experimentó un periodo de expansión económica enorme hasta el punto de que contaba con el mayor crecimiento de toda la Comunidad Económica Europea. El Producto Interior Bruto se multiplicó por 2 en tan solo 5 años, pasando de 164 millones de dólares a 379 millones. Asimismo, la renta per cápita se duplicó, pasando de 4.290 dólares en el 85 a 9.330 en el 89. La tasa de empleo, que en los años 80 estaba por encima del 20%, pasó al 16% a finales de la década. Hubo también sombras por las necesidades impuestas desde Europa de reestructuración industrial. Se desmantelaron industrias importantes como los astilleros, la construcción de barcos, y se puso coto a la actividad pesquera española, que era la tercera del mundo en aquellos años. En definitiva, al firmar el acta de adhesión, España dejaba atrás los principios de la economía heredada del franquismo y sentaba las bases para un país moderno. Eliminación de aranceles, reformas estructurales y especialmente la política de libre circulación de personas y capitales. Asimismo, la entrada en la Comunidad Económica Europea permitía dejar atrás décadas de aislamiento provocadas por el franquismo. Así, la diplomacia española aspiraba a dejar atrás aquella imagen y pasaba a ser un país moderno. Vamos a hablar ahora sobre España en la Unión Europea. La firma del Tratado de Maastricht en 1992 supuso el paso de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea, denominación que pervive en la actualidad. Ese mismo año, durante la cumbre de Edimburgo, los Estados miembros instauraron el llamado Fondo de Cohesión para proyectos de medio ambiente, infraestructuras de transporte y energía en países con un nivel de renta por debajo del 90% de la media de la Unión Europea. Como consecuencia de ello, España obtuvo, junto al resto de los fondos estructurales recibidos, un inestimable apoyo para la revitalización y el desarrollo regional. En diciembre de 1995, coincidiendo con el final de la segunda presidencia española de turno de la Unión Europea, se acordó en Madrid la denominación de euro para la moneda común europea, cuya implantación se produjo exitosamente a partir de enero del 2002. Este hecho hizo a España partícipe, como miembro fundador, de la nueva divisa europea, que ha supuesto la materialización efectiva de un proyecto unificador como la UEM, que aspira a la integración económica de todos los Estados miembros. No obstante, con el paso de los años, la Unión Europea se ha ido ampliando hacia el este, especialmente tras la caída del bloque soviético en 1989. En 2004 se incorporaron a la Unión 10 países de la zona oriental del continente: Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Malta, Eslovenia y Chipre. Esto supone, por un lado, una reorientación geográfica de la Unión hacia el este, de modo que España queda bastante en la periferia de la Unión, y por otro significa el fin de los fondos de cohesión y otros fondos de ayuda económica de los que se había beneficiado España al incorporarse en el 86, ya que por entonces era uno de los miembros más pobres y menos desarrollados.
Del año 2000 ya no es este el caso, sino que pasan a ser los países del este los beneficiarios de dicha política. Durante el periodo posterior a 2004, cuando fue rechazado el primer proyecto de Constitución Europea en varios países importantes como Holanda o Francia, se ha ido consolidando una unión política que no parece contar con el visto bueno de las poblaciones de la Unión Europea. En diciembre del 2007 se firma el Tratado de Lisboa, que reformaba los tratados anteriores de la Unión con el objetivo de avanzar en la integración política y económica de los miembros. A esta crisis de legitimidad se ha venido a sumar el impacto de la salvaje crisis económica desatada en el 2008 y cuyas consecuencias sobre el crecimiento de los países de la Unión Europea se pueden sentir aún casi 10 años después. En este sentido, se están evidenciando los límites y errores en la construcción del proyecto europeo, en especial en lo que está relacionado con la moneda única, el euro. Estas tensiones han provocado la necesidad de rescates bancarios e incluso rescates totales ante la imposibilidad de algunos Estados miembros como Grecia, Irlanda o Portugal de hacer frente a sus obligaciones de deuda. La estructura de eurozona como una unión monetaria que carece de unidad fiscal provocó que la crisis se agudizara. Esto, unido a la incapacidad de los líderes europeos para tomar decisiones de calado, ha provocado importantes problemas económicos tanto en relación a los bancos como al pago de la deuda. Existe en la actualidad una gran preocupación acerca de la solvencia de los sistemas bancarios europeos y sobre la solvencia de la deuda soberana de determinados países. Esto genera una espiral viciosa que provoca la necesidad de que instituciones europeas como el Banco Central Europeo se involucren en rescatar a los países en dificultades. En octubre de 2011 y febrero de 2012, los líderes de la eurozona acordaron más medidas diseñadas para prevenir el colapso de la economía de sus miembros. Muchas de las medidas adoptadas por los líderes europeos han sido criticadas por un énfasis excesivo en recortes y políticas de austeridad. Inspirados por Alemania, se adoptó un pacto del euro destinado a consolidar la estabilidad fiscal y aumentar la competitividad por medio de devaluaciones internas. Este tipo de políticas han sido criticadas por numerosos economistas, los cuales demandan una nueva estrategia de crecimiento basada en el aumento de la inversión pública, financiada por tasas que permitieran el crecimiento sobre la propiedad, la tierra y las instituciones financieras. El problema de fondo viene provocado por la particular estructura que sustenta al euro. Los países de la Unión Europea forman parte de una política monetaria común dirigida desde el Banco Central Europeo. Esto significa que los estados no pueden actuar de manera individual para aliviar sus dificultades de liquidez, cosa que sí puede hacer la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, devaluando la moneda y permitiendo que sus exportaciones sean más baratas y, por ende, más competitivas. A esta falta de herramientas se ha venido a sumar la rigidez de las instituciones europeas en la aplicación de medidas de control del gasto, que ha causado mayor contracción en las economías que ya estaban en dificultades. El caso más sangrante es el de Grecia, que solicitó su primer rescate en el 2009 y que tras 2 rescates más no ha conseguido salir de su situación de desempleo y pobreza. En el caso de España no se produjo un rescate sobre la totalidad de la economía del país, pero sí sobre el sistema financiero, que estaba claramente en peligro por la desastrosa gestión de las cajas de ahorros y bancos que habían quebrado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2000. Se le impusieron a España 37 condiciones para acceder al rescate que, contrariamente a lo difundido entonces por el gobierno, iban más allá del sector bancario. Incluían requisitos macroeconómicos de ajuste presupuestario que han obligado a realizar en España numerosos ajustes de gasto, reducción salarial y otras medidas promovidas desde Europa desde el marco de la ideología de la austeridad. Desde el rechazo del primer proyecto de Constitución Europea, bloqueado por varios referéndums negativos en el 2004, se observa un distanciamiento claro entre las élites de la Unión Europea y los pueblos que la componen. Si bien hay bastante unanimidad acerca de los beneficios de la integración europea,
la manera concreta en que se está llevando a cabo está bajo sospecha. Al unirse a ello un deterioro gravísimo de la situación económica, así como otros factores como los atentados terroristas en Francia en el 15 y el 16, el resultado es que por primera vez en su historia el proyecto de integración europeo está seriamente amenazado. Sin duda, el evento más devastador para la Unión Europea, cuyas consecuencias a medio y largo plazo son difíciles de medir en la actualidad, es la salida del Reino Unido. Durante varias décadas, diversos grupos dentro del país se habían opuesto a la Unión Europea. A comienzos de los años 90 surge un partido político claramente opuesto a la presencia británica en la Unión Europea, el UKIP. Este partido va ganando fuerza con el paso de los años y propagando en la opinión pública y en muchos cargos conservadores la necesidad de convocar una consulta que permita abandonar la Unión Europea. En el año 2015, el primer ministro conservador gana las elecciones con la promesa de convocar un referéndum en el 2017. Pero la presión del UKIP y el importante respaldo de la población a la consulta provocan el adelanto. El 23 de junio del 2016 se realiza el referéndum con el resultado de un 52% a favor de la salida y un 48% por la permanencia. Las razones de dicho resultado apuntan en varias direcciones. La crisis económica, el aumento de la llegada de inmigrantes de otros países europeos y la tradicional insularidad británica están entre ellos. Las consecuencias para el Reino Unido ya se han empezado a sentir tanto en el plano económico como en el social. En el resto de los países que conforman la Unión Europea, la situación no es tan tensa como en el Reino Unido, pero lo cierto es que hay importante presencia de partidos eurófobos como el Frente Nacional en Francia, Amanecer Dorado en Grecia o el Partido de la Libertad en Holanda. Si bien hay un dominio claro de la derecha en la Cámara tras las elecciones del 26 de junio del 16, lo cierto es que no se observan en ella tintes antieuropeos. Parece más bien comulgar plenamente con la ideología conservadora que impulsa la austeridad y apenas se realizan esfuerzos para resistir sus políticas que por otro lado están siendo lesivas para la capa más desfavorecida de la sociedad española. Y terminamos aquí el módulo dedicado a España y la Unión Europea. Muchas gracias.